Hola, en este video vamos a hablar sobre las potencias. Este video es más un video informativo que un video donde vaya a hacer muchos ejemplos. Una potencia es cuando nosotros tenemos cualquier base elevada a un exponente. La base se multiplica la cantidad de veces que diga el exponente. Se multiplica por sí mismo. No es una multiplicación de la base por el exponente, sino que es una multiplicación iterada del mismo número. Entonces, miren, vamos a hacerlo igual. Obviamente van a haber ejemplos, pero van a ser más breves. Como ahí dice 2 elevado a 5, significa que yo tengo que multiplicar el 2 por sí mismo 5 veces. Entonces queda 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Así se desarrollaría esa potencia. Ahora, tengo que resolver esa potencia a través de la multiplicación de esos números que están ahí. Se puede resolver de diferentes maneras. Algunas personas prefieren ir multiplicando 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Pero son formas distintas de hacer el cálculo. Tú puedes escoger aquel que te acomode más. A mí me acomoda más multiplicar de a pares. Multiplico esos dos primero y me queda 4. Ahora multiplico estos dos y me queda 4 de nuevo. Y por 2 de nuevo, pero el 2 no tiene con qué multiplicarse, así que lo bajo. Ahora multiplico 4 por 4 y eso resulta ser 16. Y el 2 de nuevo no tiene con qué multiplicarse, así que lo bajo. Y ahora multiplico 16 por 2 y eso resulta 32. La cantidad de multiplicaciones es la misma. La única ventaja es que cuando son números más grandes, te ahorras la multiplicación tan grande de los números, pero igual vas a tener que saber multiplicar por dos cifras generalmente. Depende siempre de cómo te acomode más. Lo otro es ir así, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Si los números son grandes, está más difícil, pero si son chiquitos no es necesario que lo hagas así. Siempre vete por lo que te sienta más fácil a ti, lo que se te haga más fácil a ti. Ya, vamos a borrar y vamos a ir a algunas cosas que son fundamentales antes de que empieces a ver las propiedades de las potencias como tal. Porque son cosas que van a aparecer todo el tiempo o que pueden pasar y que son bastante comunes que aparezcan en este tipo de ejercicio. Entonces son cositas que tú tienes que saber. La primera, esa es una de las propiedades. Todo número elevado a 0 siempre es 1. Está explotando en la cabeza al niño porque yo sé que después de esta propiedad surgen muchas otras consultas de por qué siempre esto es así o más consultas. Pero como todo es matemática, esto tiene una demostración matemática que sí, podríamos verla, pero tendrías que tener manejos de términos algebraicos que al menos todavía ustedes no conocen. Pero sí existe. También hay algunas que son un poco que no son muy buenas, pero el problema es que también tendrías que saber unas propiedades de potencias que todavía no has visto. Así que también tengo que omitirla. De momento lo vamos a dejar como que es un hecho. Todo número elevado a 0 siempre es 1. Pero vamos a colocar una excepción. Cuando el número de abajo o la base sea 0, va a ser indefinido. También se dice que es infinito. Y también se dice, en algunas calculadoras vas a ver que dice error matemático. Entonces, si te llega a aparecer el 0 elevado a 0, tienes que acordarte de que esto es indefinido. Ya, entonces si tú tienes el 1458 elevado a 0, el resultado de esto es siempre 1. Siempre es 1. Si tú tienes 6 menos 8 elevado a 0, primero haces la operación que está ahí adentro, menos 2 elevado a 0, esto es 1. ¿Por qué tengo que hacer la operación primero? Porque si adentro de ese paréntesis hubiese un 0, tú tendrías que colocar que es indefinido. Por ejemplo, 2 elevado a 3 menos 8 elevado a 0. Yo tendría que hacer la potencia de 2 elevado a 3 primero. Porque si tú te acuerdas del Papo Mudas, paréntesis, tenemos un paréntesis, potencia. Ahora sí lo vas a ocupar. Entonces, el 2 elevado a 3 lo haces a un lado.
2 por 2 por 2, 2 por 2 son 4, por 2 son 8. ¿Te das cuenta que ahí lo hice yo más rápido? Pero ya es más corta la multiplicación. Entonces no necesito hacer todo el proceso. Entonces, acá vamos a borrar este igual, porque está de más. Ay, muy grande. Me queda 8, ya vimos que era 8, menos 8 elevado a 0. 0 elevado a 0, y eso es indefinido. Por eso tú tienes que saber que 0 elevado a 0 es indefinido. No le puedes colocar 1 de inmediato cuando veas la operatoria, porque puede ser que tu ejercicio esté mal. Ya, esta propiedad es importante también, pero no es como tal una propiedad, sino que son cosas que tú tienes que saber manejar antes de ver potencias. Por eso la estoy viendo en un video aparte. Cualquier exponente que eleve a la base 1 siempre resultará 1. Eso significa que no importa qué tan grande sea nuestro exponente. Si nosotros tenemos base 1 y elevamos esto a cualquier número, siempre es 1. Da lo mismo si es negativo, si es positivo, no importa, siempre resulta ser 1, siempre, bajo cualquier concepto. Esta es muy cortita, pero tienes que siempre asegurarte solamente de colocar y acordarte que no importa cuál sea el exponente, si la base es 1, el resultado es 1. ¿Por qué será 1? Porque cuando yo resuelvo esto, si yo lo resuelvo, significa que yo tendría que multiplicar el 1 por sí mismo 6.589 veces. Y eso significa que yo diría ya 1 por 1 por 1 por 1. Y me voy a aburrir multiplicando por 1. Pero 1 por 1 es 1. Por 1, 1. Por 1, 1. Entonces vas a ver el tiempo. Si tú te pones a multiplicar todo el tiempo, te vas a dar cuenta al final que es 1. Ten cuidado porque esto es con 1 positivo, no con el 1 negativo. Son dos cosas diferentes. Todo número negativo elevado a un exponente par resulta siempre positivo. Entonces vamos a tener el menos 2 elevado a 4, que es un número par. Y vamos a resolver la multiplicación de esta potencia. Me va a quedar menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Esto es 4 positivo por 4 positivo. Entonces ahora al multiplicarla ya no existe el negativo, así que esto resulta ser 16 positivo. Te preguntarás de qué te sirve saber esto, porque obviamente tú podrías hacer siempre el cálculo y saber que resulta positivo, pero en preguntas PAES o PTU a veces te colocan este tipo de preguntas solamente para que tú te confundas. Entonces tienes que saber más o menos dirigir cómo sería un ejercicio como este rápido. Por ejemplo, una pregunta típica es, si tú tienes el menos 1 elevado a 8, a 8.594. El resultado es 1 menos 1 y después te colocan dos distractores. También te pueden poner, no sé, que es par o que es impar. Bueno, impar no porque sería impar. Que es, no sé, Goku. Entonces, obviamente, si tú sabes esta propiedad, vas a saber que el resultado es siempre positivo. O sea que tendría que ser 1. Y no tienes que multiplicar el menos 1 por sí misma las 8.594 veces. Entonces ahí te ahorras ese tipo de ejercicio. Y es mucho más fácil hacerlo sabiendo la propiedad que ponerte a multiplicar esa cantidad de números. Vamos a dejar ahora esto muy parecido porque ahora lo vamos a ver con el exponente impar. Entonces, todo número negativo elevado a un exponente impar resulta siempre negativo. Lo vamos a ver con el menos 2 elevado a 3. El caso anterior era muy parecido, pero ahora tienes que multiplicar el menos 2 por sí mismo solo 3 veces. Entonces acá me queda 4 positivo por menos 2. Y ahora yo multiplico 4 por menos 2 y eso me resulta menos 8. Y nuestro ejercicio quedó negativo. Yo obviamente estoy haciendo acá un proceso rápido de las potencias negativas. Menos por menos me da más y menos por más me da menos. Si fuera al revés da lo mismo. Más por menos igual es menos. Lo mismo, es importante que te conozcas estas propiedades. Ya vamos a ver la cuarta propiedad. Ya. Vamos a tener el menos 2
elevado a 4. Y en otra parte voy a hacer el menos 2 elevado a 4. Se dice igual, pero son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en la primera yo tengo todo el menos 2 elevado a 4. Está en un paréntesis, entonces me eleva el signo y el número. En cambio abajo no tengo el paréntesis, entonces se dice que me multiplica solamente el 2. Ese es el único que está elevando. En la primera me queda menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. Este cálculo lo hicimos antes y era 16 positivo, porque todo número negativo elevado a un número par siempre es positivo. Idealmente te tienes que saber estas potencias chicas, ¿vale? Del 2 hasta del 2 elevado a 1 hasta el 2 elevado a 5 es la más común. En el 3 es hasta elevado a 4. En el 4 es hasta elevado a 3. En el 5 hasta elevado a 4. Y así, no, después te va achicando, ¿ah? En el 6 hasta el elevado a 3. En el 7 también, en el 8 igual, en el 9 igual. Después ya no, es como raro que te pregunten algo más grande porque es muy grande. Las potencias crecen de forma exponencial, así que crecen muy rápido. Ya, la otra. Acá sería menos, un menos, porque está ese menos, existe ese menos, pero no se está elevando, así que no lo repites, porque está sin un exponente, así que es uno solamente. Por 2, por 2, por 2 y por 2. Entonces acá esto resulta 4 negativo. Esto resulta 4 positivo. Y menos 4 por 4 son 16 negativo. Es distinto, entonces, si tú tienes el menos 2 elevado a 4 a el menos 2 elevado a 4. Son cosas diferentes y por eso al igual se le coloca una línea en medio que hace el símbolo del distinto. Esto pasa en los números negativos y en las fracciones, así que voy a hacer uno con fracciones. Ok, en el de arriba, el 3 eleva al numerador y al denominador, eleva las dos partes. Los eleva a los dos porque es lo mismo que multiplicar el 5 medios por sí mismo 3 veces. Y acá, obviamente, si tú te sabes las potencias, es más rápido esto. 5 por 5, 25 y por 5, 125. 2 por 2, 4 y por 2, 8. Yo me las sé de memoria. Si tú no te las sabes, lo tienes que hacer al lado. O te las puedes ir aprendiendo de a poco, sería ideal. 5 elevado a 3 partido 2. Esto es, el 2 está solo una vez y el 5 es el que está elevado a 3. Es como se escribiría. 125 partido 2. Vale. Espero que este video te sirva para entender las cosas básicas de las potencias. Sé que es un poquito más extenso que los otros. Voy a aprovechar y te voy a dejar un ejercicio que es un desafío. A ver si sabes o entiendes cómo puedes resolverlo. Una vez a mí en una pregunta PAES me preguntaron, el ejercicio era muy similar a lo que decía. El ejercicio es muy similar a lo que voy a decir. Lo voy a decir, no lo voy a escribir. Tenía un 2 elevado a 1265. Y me preguntaban, al resolver la potencia, el número debería terminar en ¿qué número? Y las alternativas eran A, 2, B, 4, C, 8, D, 6. Intenta averiguar cómo harías ese ejercicio. Si no se te ocurre cómo, lo hago en un video. Nos vemos. Chao.